Estamos peleando una batalla que no dura varios días, una batalla que dura todos los días. Nuestra guerra es permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Es una batalla de todos los días. Entiéndalo, porque si usted no lo sabe, no lo entiende, no va a saber cuándo pelear y no va a saber cómo pelear para saber cómo ganar. Hoy nos toca el mensaje número 5 y lo he titulado Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. Jesús nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. El texto es Mateo 4 del 1 al 11 y hice una combinación, usted lo tiene allí en su boletín, o no está, perdón, en el boletín, pero lo va a ver aquí en la pantalla, de cómo lo dice Lucas, cómo lo dice Marcos y cómo lo dice Mateo. Entonces las partes que uno dice que no están en el otro están incluidas acá. Dice, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. Luego el Espíritu lo llevó, lo impulsó a ir, dice Marcos, a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El verso 11 dice, entonces el diablo se fue. O Lucas agrega, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Repasemos los 4 primeros mensajes. Ya sabemos que como hijos de Dios estamos en una guerra abierta y permanente contra el diablo y sus demonios. Ya sabemos que esta guerra no es individual, no es tu guerra, es una guerra colectiva, es la guerra de nosotros, juntos. Aprendimos que un soldado que pretende pelear solo se muere en la batalla. Ya nosotros sabemos quién es el diablo, cuál es su poder y cuáles son sus límites. Ya sabemos cuáles son las características de un buen soldado cristiano. Y también sabemos cuál es la armadura de Dios de la que debe vestirse ese buen soldado cristiano. Aprendimos que la armadura, en esencia, es el Cristo del cual nos vestimos todos los días. Luego vimos otro aspecto de esa guerra. Y no se trata de cómo echar demonios, porque eso de echar demonios tiene que resultar como la experiencia normal de una vida llena del Espíritu Santo. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, puedes enfrentarte a los demonios y echarlos. La semana pasada hablamos de la naturaleza doble de la tentación. Dijimos que por un lado, y ese es el lado más importante, Dios te prueba cuando hay tentación. ¿Qué prueba Dios? Dios prueba tu fe, Dios prueba tu amor, Dios prueba tu lealtad, Dios prueba tu compromiso y Dios prueba tu obediencia. Por el otro lado, Satanás te tienta para que tú peques en contra de Dios, peques en contra de tu prójimo,
peques en contra de tu familia y peques en contra de tu iglesia. Muy importante que entiendas todas estas dimensiones. Así que la primera lección que aprendimos la semana pasada fue: no esperes que si Dios te llama a ministrar en cualquier campo de servicio en la iglesia, las cosas te salgan muy bien. Vas a tener oposición. Vas a tener oposición. ¿Por qué? Porque desde un principio el diablo te va a estorbar tu ministerio, poniéndote tentaciones muy atractivas para que falles y para que lo que hagas como resultado de fallarle a Dios, lo hagas en tu propia naturaleza pecaminosa, es decir, en la carne y no en el Espíritu del Señor. En otras palabras, mucho de lo que nosotros hacemos supuestamente para Dios lo hacemos en la carne porque no hemos podido discernir que detrás de eso estaba el diablo. Tenemos que aprender a decir: esto es de Dios, esto no es de Dios. Finalmente, el domingo pasado hablábamos de que es absolutamente necesario que Dios te pruebe a solas. Que Dios te pruebe a solas. Dios trata contigo a solas. ¿Entiende esto, hermano? Dios te lleva al desierto, siempre te llevará al desierto, en lo más difícil, en lo más inhóspito, en lo más estéril de tu vida. Allí en el desierto no hay marido que te apoye, no hay esposa que te anime, no hay dinero en el cual confiar. En el desierto están solos tú y Dios, nada más. En el desierto solamente puedes hacer dos cosas: hablar con Dios y meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué llega entonces el diablo al desierto? Porque así como en el caso de Job, Dios lo tolera, Dios lo permite. Además de eso, porque el diablo es el agente de tus tentaciones. Por eso él llega al desierto. Aprendimos el domingo pasado que el diablo te va a atacar en las partes más débiles de tu vida. Te va a atacar en las partes más débiles de tu vida. Él las conoce. Él sabe dónde flaqueas. Como dicen en la calle, él sabe de cuál pata cojeas. Y por allí te va a atacar. Él lo sabe bien. Ahora, la debilidad más grande de tu vida está en tu mente. No es tu corazón, no es tu espíritu, no es tu alma, no son tus fuerzas físicas, es tu mente la parte más débil de tu vida. Por eso, la victoria desde un principio consiste, según enseña la Escritura, en traer todos tus pecados cautivos a la voluntad de Cristo. Es lo que tú haces. Traes todos tus pecados y los pones cautivos, encadenados a la voluntad de Cristo, para que sea Cristo con su gracia y su amor quien te limpie de esas situaciones. Finalmente vimos la semana pasada que Cristo fue tentado en todo. Y nos afianzamos en el hecho de que Él puede compadecerte de todas tus debilidades, porque Él fue tentado en todo. Él sabe lo que tú sufres porque Él también lo sufrió. Y eso nos da el privilegio de acercarnos con total confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir socorro, para recibir ayuda, para recibir misericordia, para recibir perdón, para recibir restauración, según sea nuestra necesidad. La conclusión del mensaje el domingo pasado fue: velad y orad para que no entréis en tentación. Esto es un resumen de 4 mensajes anteriores. Hoy comenzamos a ver específicamente las tentaciones de Jesús en el desierto. Imagínate a ti mismo 40 días y 40 noches bajo el cielo del desierto.
¿Qué significaría eso? ¿Cómo sería eso? Hasta el momento de esta tentación, Jesús ha estado allí 40 días y 40 noches. Es mucho decir. Son 6 semanas en un desierto, donde no hay agua, donde no hay comida, donde todo lo que mira son rocas, de vez en cuando un animal salvaje por allí y nada más. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué hizo Jesús en esos 40 días? Qué aburrido, 40 días en un desierto donde no hay nada. ¿Qué hizo Jesús? La Biblia no lo dice, pero por la confrontación que él tuvo con Satanás, podemos darnos cuenta que Jesús no estuvo durmiendo ni estuvo contando piedras en el desierto. Él estuvo en la presencia del Padre y se alimentó de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús en la presencia del Padre? Iba a iniciar su ministerio público. Iba a comenzar su trabajo entre la gente. Entonces yo me imagino que Jesús tomó su agenda, miró su agenda futura y revisó todo lo que venía por delante. Tengo que hacer discípulos. Padre, dame gracia para saber cómo hacerlo. Tengo que servir a la gente. Señor, hazme humilde y bondadoso para saber servir. Señor, tengo que enseñar el mensaje del Evangelio del Reino. Permíteme ser claro y contundente en lo que enseño. Tengo que entrenar a 12 sacados del vulgo, salidos de la chusma. Señor, dame la gracia para saber cómo lidiar con ellos. Tengo que pasar por el rechazo, las burlas, las trampas de toda la gente que me odia. Señor, déjame hacerlo de tal manera que la dignidad y la gloria de tu nombre se manifiesten. Tengo que estar frente al concilio judío, tengo que estar frente a Herodes, tengo que estar frente a Pilato. Señor, déjame estar allí como un digno representante tuyo. Y finalmente, Padre, tengo que caminar a la cruz, tengo que morir en ella y tengo que llevar los pecados de toda la humanidad. ¿Sería una agenda fácil para Jesús? Yo leo esto y digo, bueno, Señor, si a mí me encomiendan algo parecido a esto, Señor, voy a necesitar por lo menos unos 20 años de ministerio para lograr hacerlo. El hecho es que Jesús lo hizo en 3 años. Y si todas las cosas que Jesús hizo, dice Juan, se escribieran una por una, no habría cantidad de libros en la tierra ni tinta suficiente para ponerlo todo. En 3 años. Así que imagínate de qué hombre estamos hablando. Jesús tenía una cosa muy, muy clara. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Él vino para eso, para hacer la voluntad del Padre. Así que, hermano, entiende esto para tu propia vida. El desierto no es un tiempo para dormir. El desierto no es un tiempo para retirarse y no hacer nada. El desierto es un tiempo muy ocupado. Muchas iglesias lo hacen, nosotros nunca lo hemos hecho. Tienen lo que llaman un tiempo sabático, que es un tiempo que se le da a los líderes de la iglesia, a los pastores en particular, para que se retiren un año entero y no trabajen con la iglesia en ese año. Pero no es un tiempo de descanso, no son vacaciones. Es un tiempo donde esos líderes se la van a pasar orando continuamente, trabajando con la palabra continuamente y posiblemente hasta escribiendo un buen libro de las experiencias de su vida. Eso es un año sabático. Pero el desierto es más que un año sabático. El desierto es un tiempo de prueba, es un tiempo de tentación. El desierto es donde Satanás no te deja en paz, pero donde Dios va a estar continuamente al lado tuyo. Muy bien, hasta aquí vamos. En el desierto tú no estás solo. En el desierto el mismo Espíritu Santo que te lleva se va a quedar allí. Va a estar al lado tuyo. Así que en el desierto
puedes estar seguro de esto: Dios nunca te abandona. Dios nunca te abandona. Hay hermanos que dicen: hermano, pero yo siento como que Dios me abandonó. Hace unos días una hermana me lo dijo: yo siento como que Dios me abandonó, como que Dios no quiere nada conmigo. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, por eso he decidido irme de la iglesia. Es decir, si Dios abandonó a esta persona, entonces Dios abandonó la iglesia también. ¿Ve nuestros razonamientos cuando no son de Dios? Dios nunca te abandona, excepto, Isaías lo dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, lo único que te separa de Dios son tus pecados. Pero tus pecados son tu decisión. No son ni culpa del diablo, ni culpa de las circunstancias, ni problemas de la vida. Son tu decisión personal. Tú has decidido pecar contra Dios. Entonces le has dicho a Dios: Dios, hazte a un lado, porque yo sé que tú no tienes comunión con el pecado. ¿Recuerda a Jesús? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Si Dios le hubiera respondido, le hubiera dicho: mi hijo, ¿cómo no te voy a abandonar si en esa cruz estás lleno de pecados? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Por eso el Padre lo abandonó. Y de la misma manera, cuando tú y yo andamos en pecado y no confesamos el pecado, ni lo pienses, Dios no está allí. Él también se va, porque tú lo echaste. Así que cuando vayas al desierto, lo primero que tienes que hacer es: ponte en paz con Dios. Arregla tu situación con Dios. El desierto no es fácil. La resistencia llega al fin. Ya no puedes más. Y cuando ya no puedes más, viene el momento de debilidad. Y es cuando el diablo se frota las manos y dice: esta es mía. Ya lo tengo enganchado. Piensa en estas cosas, eso pasa en la vida. Recordemos las palabras de Juan que usamos la semana pasada. Juan 2:16, primera de Juan. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. La semana pasada te expliqué bien este texto, nada más lo menciono ahora para recordarlos. Pero volviendo a Jesús, 40 jornadas de 24 horas y cada una de ellas sin comer es demasiado tiempo. Yo no sé cuánto aguantas tú sin comer. ¿Cuánto puedes aguantar sin comer? Dice la Biblia, durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Lógico, ¿no? Después de 40 días y 40 noches, yo sentiría que las paredes del estómago se me pegan una contra la otra. Sería la única manera de no tener barriga. 40 días y 40 noches. Ahora recuerde, el ayuno de Jesús fue voluntario. Y en esto quiero enfatizar, nosotros no podemos decirle a la gente: tienen que ayunar. El ayuno es voluntario, pero es absolutamente necesario. Entiéndelo, en tu propia vida entiéndelo así. También dice Jesús que cuando ayunes, no lo proclames al viento. No le andes diciendo a la gente: ay, hermanita, no puedo comer porque estoy en ayuno. No lo proclames.
Si te invitan a una fiesta y estás ayunando, no vayas a la fiesta. Pero no vayas a poner cara de mártir, porque es totalmente voluntario y es personal y es a solas entre tú y Dios. ¿Para qué es el ayuno? Esta es la otra cosa importante. Algunos creen que el ayuno es para torcerle la mano a Dios y que me dé lo que yo quiero. Voy a ayunar para que Dios me dé como novia a esa muchacha. Es tan linda y yo la quiero y me gusta. Y voy a ayunar para que Dios me la dé. Olvídate, no te la va a dar por eso. Uno no ayuna para lograr cosas. Uno ayuna solamente, escúchame, solamente para pasar tiempo en la presencia de Dios. Nada más. Orar, comer de la palabra, oír la voz del Señor, fortalecerse mientras vistes toda la armadura de Dios. Para eso ayunamos, nada más. Pero llega un momento en tu vida en que tu cuerpo ya no da más. Es un cuerpo, es de carne, es biológico. Tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles y ya no da más. Dice la Escritura, Jesús tuvo mucha hambre. Imagínate lo que le hubiera sabido en ese momento un buen plato de pozole. Tuvo mucha hambre. La debilidad de Jesucristo era extrema, así llegó al punto de no poder soportarla más. Debilidad física, debilidad emocional, debilidad mental. No tenía debilidad espiritual. Y ahora te explico por qué. Pero tenía física, emocional y mental. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son producto de la falta de alimento en el cuerpo. Cuando tú tienes mucha hambre, no te dan ganas de estudiar, ¿no es cierto? Debilidad mental. Te invitan a ir a un picnic, a un paseo, a ir a caminar. No quieres ir porque estás físicamente débil y también tienes debilidad emocional. Nosotros no sabemos, la Biblia no lo dice, si el diablo estuvo allí los 40 días. Marcos parece decir que sí. Así que si Jesús estuvo lidiando con Dios y con el diablo durante 40 días, la Biblia no lo afirma exactamente de esa manera. Parece que Marcos dice que sí, pero parece. Si Jesús sabía que el diablo estaba allí, tampoco lo sabemos. Y te quiero decir algo, por lo general, tú mismo no te das cuenta de la presencia de Satanás y de sus demonios alrededor de tu vida. Uno no se da cuenta. ¿Por qué razón? Porque Satanás, en primer lugar, es un gran mentiroso cuya enorme habilidad es transformarse como un ángel de luz con el propósito de engañar a cualquiera. Nunca se te va a aparecer vestido de rojo, con una barbita como la del pastor, con las patas, con los cascos como una vaca, con una cola que termina en flecha. El diablo no es así, no es así. Él se transforma como un ángel de luz. Por eso es tan difícil identificarlo. Excepto por una cosa, que cuando habla, siempre dice mentiras. Muy bien. Recordemos que el diablo atacó a Eva, atacó a Israel en el desierto, atacó a Jesucristo y te ataca a ti siempre por las mismas tres avenidas. Provoca en tu vida un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que miras y el orgullo de tus logros y posesiones. El diablo usó esta primera avenida, un intenso deseo por el placer físico en contra de Jesucristo. Así que dice la Escritura, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
entendamos esto. El diablo no tiene dudas de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese sí eres, no es que el diablo está dudando, no. El diablo desde que Cristo nació sabía quién era Jesucristo. Tanto así que trató desde su nacimiento de estorbar que Cristo viviera. ¿Recuerdan cuando mandó a matar a los niños? A través de Herodes el Grande. Él nunca quiso que Jesús viviera, ni mucho menos que llevara a cabo su ministerio. Más bien, lo que el diablo está diciendo es esto: ya que eres el Hijo de Dios, ¿ve el punto? Yo acepto, yo sé, yo entiendo, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, ya que eres el Hijo de Dios, él está haciendo una afirmación y lo hace así, lo puse en forma de paráfrasis de esta manera. Ya que eres el Hijo de Dios, está hablando el diablo, y tienes el poder de Dios, no esperes hasta llegar al próximo pueblo para comer. Falta mucho para eso. Usa tus poderes divinos y aliméntate. Así como Dios proveyó en el desierto, provee tú mismo pan para tu estómago. Adelántate, satisface tus deseos físicos, date placer comiendo pan hecho por ti. Esta es la idea que el diablo tiene. Ahora, en el desierto donde Jesús fue tentado, hay muchas piedras blancas. Son piedras calizas de cal. Tienen forma redonda. Parecen panecitos recién horneados. Tú tienes hambre. La vista se te nubla. Cualquier cosa que ves parece comida, ¿no? Y el diablo le dice, mira esas piedrecitas. Hasta huelen a pan recién horneado. ¿Tienes hambre, Jesús? Toma esas piedras y conviértelas en pan. Tú tienes el poder para hacerlo. Tienes una enorme necesidad biológica, tienes hambre. Y el diablo comienza a tentarlo por los placeres de la carne, por los placeres físicos. Por ahí empieza a tratarlo. En otras palabras, el diablo le está diciendo a Jesucristo, olvídate del Salmo 23, versículo 1. Si has vivido a la luz de ese versículo, olvídate ahora de ese salmo. Yo quiero que tú digas ahora, yo mismo soy mi pastor y por lo tanto me voy a dar el derecho de tener lo que yo necesito. Pregunta, ¿no es eso lo que tú dices muchas veces? Yo lo quiero, yo lo necesito, yo puedo, yo me lo gané, ¿por qué no lo voy a tener? Es mi derecho. ¿Te das cuenta que Satanás trabaja así? Y la mayoría de nosotros trabajamos de esa manera. No nos damos cuenta que detrás de todo esto, Satanás nos está diciendo, olvídate de este hecho. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No, el diablo quiere que tú digas, me hace falta algo. El Señor no lo va a suplir ahora, pero yo puedo suplirlo. Eso es lo que el diablo le está diciendo a Jesús. Tú no necesitas a tu padre para comer. Tú tienes poder para crear de las piedras comida. Hazlo. ¿Sería o no sería tentación para Jesús? Claro que fue una tentación enorme. Lo que Satanás le está diciendo a Jesús es, satisface tu deseo de placer físico, llena tu estómago, quítate el hambre, quédate con la sensación de llenura, pero no cuentes con Dios para alimentarte. ¿Recuerdan cuando estuvimos enseñando acerca de Jesucristo en Filipenses capítulo 2?
que una de las renuncias que Jesucristo hizo cuando se hizo hombre fue dejar de usar los atributos divinos de forma independiente, lo sujetó a la voluntad del Padre. Ahora el diablo le está diciendo, independízate de eso, vuelve a ser Dios, pero obedeciéndome a mí. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso nunca va a cambiar. Y el diablo no te va a decir, no, yo no quiero que tú te parezcas a Dios, parécete a mí. No, él nunca te va a decir eso. Él te va a decir, síguete pareciendo a Dios, sigue siendo hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero en cuanto a la obediencia, satisface tu carne, satisface tu placer de deseo físico, satisfáceme a mí. Es la manera como él trabaja en esto. Salmo 23, me encanta. El Señor, Dios el Padre, es tu pastor. Por lo tanto, nada te faltará. Nada te faltará. Nada te faltará. Cuando yo oigo a la gente con muchas necesidades, yo me pregunto, ¿habrán entendido este salmo? ¿Lo habrán hecho suyo? ¿Habrán llegado a la convicción de que pase lo que pase alrededor, venga lo que venga alrededor, se sufra lo que se sufra alrededor? Si Dios lo dijo, es verdad. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Hay que vivir a la luz de esto. Ahora tal vez tú dices, bueno, qué lindo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, Señor, dame ahora lo que necesito, lo que me hace falta. Y hasta algunos hacen la pregunta, Señor, ¿cuándo me vas a dar lo que yo necesito? La respuesta es, Dios te va a dar lo que tú necesitas cuando Él quiera, no cuando tú digas. Pero Padre, es que lo necesito ya. ¿Y cómo tú sabes qué es ya? Si es Dios el que te tiene en el desierto, si es Dios el que te llevó al desierto para tentarte, tú no puedes exigir a Dios que haga cosas por ti en la hora que tú dices. No hay manera, porque estás en el desierto. Hay hermanos que creen que Dios es algo así como el hada madrina de la Cenicienta. ¿Recuerdan la gordita esa, verdad? Con su varita mágica, su moñito blanco ahí atrás. Se aparece y Cenicienta, ¿vas a ir al baile? Me gustaría mucho, pero mira los zapatos que tengo, ¡pah!, de cristal. No tengo un coche, no tengo carroza, ¡pum!, los ratones convertidos en caballos y la calabaza convertida en el coche, en el carruaje. Algunos creen que Dios es así. Señor, hazlo ya, quítame este dolor, quítame este sufrimiento, quítame este problema, quítame esta angustia, quítame esta crisis. Ya, Señor, ya. Y el Señor se queda viendo y te dice, no. ¿Pero por qué no, Señor? Porque yo estoy tratando contigo, te estoy enseñando, te estoy formando. Como decía Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Toma tiempo. ¿Se imagina usted, Stephanie, diciendo, Señor, mira, quedé embarazada apenas hace unos 4 meses, yo quiero tener el baby ya? No, toma 9 meses. Se tiene que formar algo en tu vida, y lo que se tiene que formar en tu vida es la imagen de Jesucristo. Si no eres igual a Jesucristo, si no eres semejante a Jesucristo, no puedes tener las bendiciones de Dios. Las bendiciones que ahora recibes es para que seas formado, es para que te parezcas a Jesús, es para que crezcas y seas como Jesús. No son para satisfacción tuya personal. Entonces Jesús se vuelve y le dice, no seas tonto, Jesús, satisface tus deseos del cuerpo, dale placer a tu estómago, usa tu poder para convertir esas piedras en pan. Con esa hambre que tienes, hasta yo lo haría.
Y aquí viene la mentira piadosa. Yo estoy seguro que tu padre te entendería. ¿Usted no ha hablado así? Señor, tú sabes mi dolor, tú sabes mi problema, tú sabes mi crisis, tú sabes mi necesidad. Señor, yo lo voy a hacer de esta manera. Yo sé que tú me entiendes. Ese yo sé que tú me entiendes es una mentira piadosa y todas las mentiras son mentira. El lenguaje de Satanás. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos entendiendo de qué se trata? ¿Cómo es que el diablo trata con esto? Así que el diablo le está diciendo a Jesús: Jesús, no seas tonto, desvíate del plan divino, porque yo tengo un plan mejor para tu vida. Y eso es lo que nos ha dicho a nosotros siempre. ¿Fue Jesús tentado? Claro que fue tentado. ¿Iba Jesús a obedecer al diablo y pecar? Por supuesto que no. Jesús podía haber pecado porque era humano, pero también Jesús es divino. Y en la mente de Jesús hay una sola cosa: yo existo para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Tú también? ¿Tú también? Tú fuiste salvado para una sola cosa: para hacer la voluntad de Dios. Así que como Jesús no pecó, en algún sentido tú tienes que llegar a ese punto también: no pecar contra Dios. Claro que pecamos, claro que ofendemos a Dios, pero el apóstol Juan dice: pero ya no vivimos continuamente en el pecado. Tenemos que crecer, tenemos que progresar. Tienen que ser más los días sin pecado que los días con pecado. Tenemos que crecer. La mente de Jesús estaba enfocada en Dios. Jesús estaba claro del amor que le tenía al Padre, de la lealtad que le tenía al Padre, de la fe y la plena confianza que tenía en el Padre, de la misión que el Padre le había dado. ¿Por qué? Porque Jesús, igual que usted y yo, estaba comprometido a la obediencia por amor. ¿Se da cuenta? Esto no es un invento de nosotros, esto está en la misma Escritura. Así que el propósito del diablo con respecto a Jesús, con respecto a tu vida, era que Jesús se desviara del plan divino y que siguiera su propio plan de redención. Está bien, Cristo, yo no te voy a impedir que mueras por los pecados de la gente, yo no te voy a impedir que mueras, yo no te voy a impedir que seas Cristo, que hagas milagros, que sanes a los enfermos, que resucites a los muertos, pero no lo hagas para la gloria de tu Padre, hazlo para tu propia gloria. Hace unos días, 2 o 3 días atrás, leí algo. Fuimos como familia a tal parte para llevarles cosas a los necesitados de tal lugar. Dice Marta: mira esto. Digo: ya está que no recibieron ningún favor de Dios, porque ahora le están diciendo a la mano derecha lo que está haciendo la izquierda. Se acabó la bendición. Te robaste la bendición. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, o al revés. Lo que haces para la gloria de Dios, no lo publiques. No lo publiques. Hazlo en silencio, porque sería caer en la misma trampa que el diablo quería que Jesús quería. Tú vas a pasar por contrariedades. Tal vez ya estás pasando. Vas a pasar por enfermedades. Tal vez ya estás pasando. Puede ser que en estos días se te muera un familiar cercano. Vas a tener o tienes problemas de matrimonio. Vas a tener hambre. Vas a tener falta de trabajo. Vas a tener problemas con alguien. Vas a tener problemas con tus papeles de migración, insatisfacción personal, ansiedad, fracasos, falta de logros, etcétera. Todo eso viene. Entonces el diablo lo sabe, viene y te dice: oye, ¿no es que Dios te ama? ¿Dónde está tu Dios que te deja pasar por todo esto?
Tienes que sufrir de esta manera cuando tú solito lo puedes arreglar. No seas tonto, dice el diablo. No esperes nada, ni de Dios, ni de nadie. Fabrica tu propio pan. Resuelve tus cosas usando tu plan y tu poder. ¿Has oído esa voz? Yo sí la he escuchado muchas veces. Y a veces estúpidamente como pastor le he hecho caso al diablo. ¿Tú no? ¿Tú no? En otras palabras, el diablo quiere que te salgas. El diablo quiere que estés siempre fuera de la voluntad de Dios. Yo oigo gente que me dice, pastor, pero Dios, ¿por qué a mí no me oye? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios ya no me ama? ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? Si hay otros peores que yo, si hay otros más malos que yo. La razón es muy simple. La razón por la cual Dios no te oye ahora, pero te va a oír y te va a responder es esta. Estoy convencido, dice Pablo, que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios les ayudan para lo bueno. Esto es, a aquellos cristianos que son llamados conforme al propósito eterno de Dios. Por esa razón Dios te contesta cuando a Él le parece que es el tiempo adecuado, no cuando tú dices que ya es. Dios te tiene en el desierto. Y en el desierto hay dolor, en el desierto se sufre, en el desierto hay frío, en el desierto hay calor, en el desierto hay hambre, en el desierto hay soledad. Aprende a vivir en el desierto. Aprende a vivir en el desierto. Yo quisiera predicarte un sermón bonito, lindo, como dijo una hermana por allí. Aquí deberían predicar solo de la paz y del amor de Dios. Pero no somos hippies. No podemos andar diciéndote peace and love, hermano, peace and love, hermano. Esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que la palabra enseña. Yo tengo la necesidad y la obligación de predicarte todo el consejo de Dios. Y esto es duro, esto es muy fuerte, pero hay que vivirlo. Hay que creerlo. Muy bien. Así que recuerda esto, hermano. Dios no existe para hacer tu voluntad. Dios existe para que tú hagas la voluntad de Él. Es todo lo contrario. Dios no está allí para beneficiarte a ti. Tú estás allí para glorificar y honrar al Señor a pesar de tu dolor y tu angustia. Ahora, ¿cuál es el secreto de todo esto? Tener los pies firmes en la palabra del Señor. Esos 40 días y 40 noches en el desierto no fueron un picnic para Jesucristo. Jesucristo no hizo fila con un platito para que le dieran de comer. No eran un picnic. No jugó fútbol, no se sentó a conversar con los hermanos, no se puso debajo de la sombra de un árbol, no tomó bastante agua con hielo, nada de eso. En esos 40 días Jesús estuvo envuelto en la palabra de Dios. Envuelto en la palabra de Dios. La repitió de memoria, la conocía de memoria, la meditó una y otra vez. Jesús estuvo meditando en la experiencia de Israel cuando estuvo en el desierto. Por eso todo lo que Cristo le cita al diablo allí es del libro de Deuteronomio. Jesús sabía la Biblia. ¿Cómo aprendió Jesús la Biblia? Porque era Dios, no tuvo que estudiar. No. Jesús como niño tuvo que aprender la palabra de Dios, solamente que tenía los padres capacitados, comprometidos y entregados, además de que tenía los maestros que podían enseñarle eso. Por eso a los 12 años de edad, cuando se pierde en Jerusalén y los padres lo encuentran en el templo discutiendo con los doctores de la ley, y los tenía asombrados de ver la sabiduría que este muchacho de 12 años tenía en la palabra de Dios. Padres, ¿sus hijos tienen esa sabiduría?
¿Sus hijos están siendo entrenados allí? Oh, pero hable de los jueguitos electrónicos. Se las saben todas. Ustedes les han permitido eso. Ustedes les han permitido eso. Así que, cuando el diablo le propone que sacie su hambre material, que tenga placer físico por causa de convertir las piedras en pan, la respuesta de Jesús es contundente: no. Las Escrituras dicen: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La gente no vive solo de pan. El pan es bueno, el pan es necesario, necesitamos el pan de todos los días, pero por encima de ese pan que se acaba, hay algo que permanece por la eternidad, y esa es la palabra de Dios. Tú decides de qué te vas a alimentar. Tú lo decides. Primero, Jesús se apoya en la autoridad de las Escrituras. Hay autoridad en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, Él está diciendo: hay algo mejor que comer pan. Hay algo más abundante, más poderoso, más edificante y más transformador que comer pan. Piénselo de esta manera. Jesús tenía hambre. Y Él está diciendo: no pongan énfasis en el sudor, el esfuerzo, las ganas, los deseos, las cosas que se acaban. El pan, el arroz, los frijoles, el pollo, el caldo, la leche, los huevos. Todo eso se come y todo eso es bueno y es necesario. Pero todo eso se acaba. Nada de eso es eterno. Si no, usted sabe a dónde va a parar. No pongan el énfasis allí. Entonces dice: no pongan el énfasis en el amor mundano, en los bienes materiales, en el sexo, en la música, en los placeres de la carne, en el vestido, en las modas. Y recordemos las palabras de Jesús. Es un texto largo, pero clave para nosotros. Por eso les digo, dice Jesús, no se preocupen por la vida diaria. De verdad, si le hiciéramos caso a la Biblia, este texto es tremendo. No se preocupen por la vida diaria. No, pues es que tengo que ir a trabajar. Es que tengo que hacerlo. Es que, y estamos en esa tensión. Es que. Jesús dice: no te preocupes por la vida diaria. La vida diaria existe. No la vas a poder quitar de tu lado. Allí está. Pero no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Pegan estas palabras de Jesús en tu vida? No se preocupen, dice Jesús, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana las echan al fuego, tengan por seguro, repito, tengan por seguro, no es por si acaso, no es tal vez,
tengan por seguro que cuidará de ustedes. Cuidará de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Métete eso en el corazón. Así dice el Señor, que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas, y está con mayúscula todo, esas cosas dominan el pensamiento, dominan la mente de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Se da cuenta? Enfócate en el Dios que suple todo lo que tú necesitas. No te enfoques en lo que necesitas, enfócate en el Dios que suple. Y qué diferente va a ser tu vida. Entonces, la solución: busquen el reino de Dios, es decir, sujétense a la autoridad suprema de Jesucristo como Señor de sus vidas. Y lleven una vida justa, que se manifieste en su manera de vivir, que ustedes están bajo la autoridad de Jesús. Y Él, promesa, les dará todo lo que necesitan. No dice lo que quieren, lo que necesitan. ¿Podemos vivir con esto? ¿Podemos creer a la luz de esto? Yo creo que sí. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Si aprendiéramos a vivir de esta manera, dejaríamos de ser esclavos de nuestros trabajos, de nuestras chequeras, de nuestro dinero y de nuestros bienes materiales. El énfasis de la vida no está alrededor de tu cheque semanal, ni de tu comida, ni de tu ropa, ni de los pagos, ni de tus gastos. El mayor pecado nuestro es adorar al Dios dólar. Ese es nuestro mayor pecado. Ah, bueno, pastor, pero es que a usted le sobra la plata. Yo te invito a vivir en mi casa a ver si me sobra o no. Hay una diferencia. No es cuánto te sobra, sino cómo administras lo que Dios te da. Porque somos mayordomos de los intereses de Dios en la tierra. Ese es el punto, es administración. Acuérdate que algo tiene que perdurar en tu vida, y eso es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios. Yo no voy a hacer mi voluntad. El diablo quiere que yo haga las cosas a mi manera, pero yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios. A mi manera pueden pasar ya, pero a la manera de Dios puede ser que pasen 20 años y todavía no lo veo. ¿Serías capaz de esperar 20 años? Esa es tu decisión. Estamos claros, el arroz, los frijoles, los tacos, las pupusas, los tamales son necesarios para el estómago, son necesarios, pero no son suficientes para vivir en el reino de Dios. Hay un alimento que es absolutamente necesario, es imprescindible. Y el que no lo come se hace anoréxico espiritual y le da bulimia del espíritu. Mira, a mí me gusta irme a Orange County, al Marketplace, se llama allí en la ciudad de Costa Mesa. Es un lugar enorme, de swap meet diríamos nosotros, enorme. Y ayer estaba yo con Marta caminando por allí cuando veo una muchachita tal vez de unos 17 años. Si esa niña pesaba 60 libras, era una gorda tremenda. Flaca, pero flaca, que un riel del tren era gordo a la par de ella. Si esa niña jugaba escondido y se escondía detrás de un poste, nadie la encontraba. Una anorexia terrible. Todo en el nombre de la belleza.
tremenda. Eso porque no quieren comer, porque una lechuga las pone gordas. Ahora, hermano, ¿por qué si el hombre cuida tanto su cuerpo físico y le da tanto placer a la carne, por qué no cuida el espíritu? ¿Por qué prefieren ser flacos físicamente y andar gordos, inflados de manteca espiritual que les ofrece Satanás? No, hermano, yo no necesito la Biblia. Con solo oír himnos me edifico. Hay mucha música cristiana preciosa que es de Dios, pero hay mucha música cristiana que no tiene nada que ver con la Biblia. Aprendamos a discernir. Aprendamos a discernir. Dios lo dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira el dibujo que está allí en el boletín en la parte de atrás. ¿Qué miras ahí abajo en la esquina inferior derecha? Una Biblia encadenada. No te asustes. Puede ser que la tuya no tenga cadenas, pero tal vez tampoco la abres. Es como si tuviera cadenas. Busca la llave. Abre. Quita ese candado. Abre tu Biblia y comienza a comer. No leas por curiosidad, no leas por obligación. Es que el pastor dijo que hay que leer todos los días. No leas porque yo dije. Lee porque tú lo necesitas. Lee porque tú lo necesitas. Escucha la voz de Dios. Mira lo que Dios te está diciendo. Aprende de memoria lo que Dios te está diciendo. Medita de día y de noche. Estudia la palabra del Señor. Porque solamente de eso puedes vivir y vivir bien. Esta es la manera como tú le vas a decir a Satanás: ¿sabes qué, Satanás? No vas a jugar con los placeres físicos de mi vida, porque ya yo tengo un placer espiritual más grande que las ofertas que tú me estás haciendo. Que Dios les dé gracia de vivir comiendo siempre el pan vivo que descendió del cielo, de la palabra del Señor.